Muy buen saludo a todos ustedes, hermanos. Esta es la oportunidad de poder compartir con ustedes en este tiempo. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios de la historia bíblica de un hombre que tiene apenas unos 3 versículos, más exactamente 2, que hablan a su vida. Sin embargo, él ha dejado marcado en nuestras vidas y en la Biblia una situación muy especial que ahora la vamos a estar analizando, ¿sí? Vamos a ver hoy la oración de Jabes, ¿no? Y realmente la historia de este hombre nos asombra, es una historia muy profunda y en 2 versículos realmente uno puede aprender tantas cosas de este hombre que realmente nos asombra cómo Dios usó la vida de este hombre para su gloria y su honra, ¿no? Así que vamos a leerlo así en Primera de Crónicas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10, y también vamos a leer Primera de Crónicas 4:1, Primera Crónica 4:9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Primera de Crónicas capítulo 4. Los hijos de Judá eran Fares, Rom, Carmí, Ur y Sobal. Y vamos a saltear al versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a ver la historia de Jabes. En Primera de Crónicas capítulo 4 está hablando de los descendientes de Judá, y el autor de Primera de Crónicas va a hacer un paréntesis en la vida de Jabes. Aparentemente Jabes era alguien extranjero, pero estaba con la tribu de Judá y no tenía herencia ni parte, y él quería y tenía una visión diferente de todas las cosas, ¿no? Pero vamos a ver que en el versículo 9 este hombre se llamaba Jabes. La palabra Jabes significa dolor. La misma Biblia lo dice, ¿no? Por cuanto su madre lo dio a luz en dolor. Imagínense que mamá o cualquiera de la familia te ponga en dolor. En la Biblia nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde Dios le dice a la mujer que con muchos dolores tendrás tus preñeces, ¿no? Y aparece por primera vez la palabra dolor. El dolor no es algo que a nosotros nos agrade, a nadie le encanta el dolor, a ninguno nos gusta un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor del estómago o un cualquier dolor. No lo podemos soportar y sufrir. Nadie quiere que algo le duela. Sin embargo, en la Biblia vemos a este hombre llamado Dolor, porque había traído dolor a su madre cuando había nacido en sus primeros días de nacimiento. Y la Biblia habla del dolor por causa del pecado, ¿no? El dolor que causó la desobediencia allí en el jardín de Edén, en Génesis capítulo 3. Pero también vamos a leer allí Proverbios capítulo 15, versículo 13, acerca del dolor, donde la palabra de Dios nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se desanima, ¿no? Y va a hablar de la condición del corazón. Un corazón dolorido es un corazón que está desanimado, decaído, desalentado. El dolor como consecuencia del pecado. El dolor como consecuencia de la tristeza, de las malas noticias, de situaciones que traen dolor a nuestro corazón. El dolor de corazón de Proverbios 15:13. Y en Isaías capítulo 53, versículo 3, donde dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Nos habla del dolor por nuestros pecados.
el sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados. Entonces el dolor ha comenzado por el pecado y la desobediencia en el huerto. El dolor del corazón desanima nuestras vidas, pero el dolor del Señor, ese varón de dolores experimentado en quebranto, trajo salvación para nuestra vida. Pero imagínense, Jabes, el hombre del dolor, y pasaba por ahí siendo niño, seguramente le hacían bullying, se burlaban de él porque su nombre era Dolor. Y cada vez que lo mencionaban, hey Dolor, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Dolor? Realmente habrá sido un desafío para él su nombre, ¿no? Pero en su mente y en su corazón, él ya no quería ser el hijo del dolor, sino alguien diferente. Él ya no quería ser el hijo de la tristeza, sino alguien diferente. Él quería cambiar sus metas, sus sueños, y ya no quería ser una persona que traía dolor o tristeza como le trajo a su madre, sino que realmente ya él quería cambiar su vida y solamente la podía hacer a través de Dios. Y comenzó un nuevo cambio en su vida. Un día él tomó una decisión, ¿sí?, de ya no ser el hijo del dolor, el hijo de la tristeza. Y dice la palabra de Dios que Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Entonces un día él tomó la decisión de no ser más el hijo del dolor, el hijo de la tristeza, sino él cambió su vida y su forma de pensar. Y dice que llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Esta palabra ilustre significa alguien que sobresale sobre los demás. La palabra ilustre es la palabra honorable, ¿sí? Alguien que realmente se lo recordó por siempre, ¿no? Y esta palabra se encuentra, por ejemplo, en el libro de Ruth, Ruth capítulo 4, versículo 11, donde allí se le desea a vos, ¿sí?, que él sea un varón ilustre, ¿no?, entre todos sus hermanos, y realmente estamos ahí viendo entonces la primera vez que se encuentra la palabra ilustre, ¿sí?, en cuanto a la relación de vos. Pero también lo encontramos en David, ¿no? En 1 Samuel, vamos a leerlo, 22:14, dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel 22:14, lo siguiente: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todo tu siervo es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en toda tu casa, ¿no? Entonces la Biblia va a mencionar personas ilustres. Vos, allí en Ruth, va a mencionar al rey David, que era yerno del rey, allí en 1 Samuel capítulo 22. Personas que sobresalían sobre los demás, ilustres, porque Dios había puesto en David el ser un hombre ilustre, porque Dios había puesto en vos el ser un hombre ilustre. Pero también vemos esta palabra ilustre en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 21, ¿sí? Primera de Crónicas 11, 21, va a hablar de Abisaí, hermano de los hijos de Sarbia, ¿no? Y Abisaí dice hermano de Joab, en Primera de Crónicas 11, versículo 20 y 21. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Pero fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Abisaí es el más ilustre, dice, de los valientes de David, los 30 valientes de David. Él fue el jefe de ellos, pero no lo superó, dice, a los 3 primeros, ¿no? Entonces este hombre había blandido su lanza contra 300 hombres y lo mató. O sea, un hombre ilustre por sus hechos de fuerza, de valentía, ¿no?, por su destacamiento militar, ¿sí?, por destacarse como un hombre de guerra, como un militar. Pero este hombre, Jabes, no va a ser ilustre por su método de guerra ni por sus fuerzas. Jabes no va a ser ilustre por
porque fue rey. Jabes no va a ser ilustre porque era rico como vos y Dios le bendijo. Justamente de vos está la descendencia de nuestro Señor, sino que Jabes va a ser ilustre por la decisión que tomó en su vida. La decisión que tomó en su vida de superación, de cambio, de crecimiento, una decisión de fe, lo hizo más ilustre, ¿no? Y el desafío para nosotros también es que nosotros podamos tomar este desafío que tomó Jabes para ser ilustres, honorables delante del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dice, por cuanto se llamaba Jabes porque lo di a luz en dolor. Y dice el versículo 10, e invocó Jabes. Jabes sabía que él podía cambiar su vida, que podía cambiar su futuro, si podía cambiar todo su ser, ya de ser del hijo del dolor a ser un hijo diferente a través de Dios. Por eso la Biblia dice, invocó Jabes, clamó Jabes. Y realmente si nosotros queremos cambiar nuestra óptica de la vida, nuestra vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, obviamente tenemos que ir a la fuente, que es Dios. Y Jabes fue a la fuente y fue ilustre por una oración que él hizo, que cambió todos sus planes, sus propósitos, sus proyectos puestos en las manos de Dios. Por eso este hombre fue más ilustre. Invocó. Y nos acordamos de versículos como Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Y qué bueno es poder invocar a Dios para cambiar, para superarnos, para crecer, para progresar en nuestras vidas. Yo creo en un Dios que busca que nosotros podamos crecer. No podemos estancarnos y no debemos estancarnos. Creo que Dios quiere que le invoquemos para tener nuevos desafíos de parte de Dios. Y Jabes lo entendió así. Por eso invocó. La palabra invocar se menciona por primera vez en Génesis capítulo 4, ¿no es cierto? Versículo 26, donde dice que los hombres comenzaron a invocar a Dios, a buscar a Dios, a llamar a Dios, a clamar a Dios, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ojalá que podamos tomar esa decisión. Esa es la fuente, es la base de partir de saber que tenemos que invocar a nuestro Dios. Pero que fíjense en allí, dice, Jabes invocó al Dios de Israel. Israel era Jacob. Jacob fue cambiado su nombre por Israel, ¿no? El que lucha con Dios. Y realmente entendió Jabes que Dios podía cambiar la vida como cambió de Jacob, cambiársela a él, ¿no? Ese Jacob suplantador, engañador, sutil, Dios la cambió con un hombre, sí, diferente, por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Por eso Jabes invocó al Dios de Israel, al Dios que puede cambiar la vida como hizo el cambio en la vida de Jacob para que sea un hombre de bendición. Y entonces partamos de la base, fue más ilustre porque tomó una decisión, clamar a Dios para cambiar, una oración maravillosa. Muchas veces hablamos que Dios quizás nos escuche porque nuestras oraciones son largas. Esta oración de Jabes no dura ni minutos, pero Dios, dice allí, le otorgó lo que pidió. Vamos a ver entonces el primer punto en este tiempo de la oración de Jabes. Y lo primero que Jabes tenía que entender era que tenía que invocar a Dios, ese Dios que cambia vidas, ese Dios que transforma, el Dios de Israel, el Dios poderoso. Y dice allí la palabra de Dios diciendo, oh si me dieras bendición, oh si me dieras bendición. Y acá vemos la primera cosa que Jabes le pidió al Dios de Israel, la bendición.
Dios tenía que bendecir a Jabes para cambiar las cosas. Y esto me habla de que Jabes le pidió a Dios ser próspero, ser bendecido por Dios. Jabes le pidió prosperidad. Y la palabra bendición es una palabra que algunos hablan de Bereka, otros hablan de Barak, pero es una palabra que significa alabar, felicitar, saludar. Es una palabra que significa desearle lo mejor al otro, buscar lo mejor por el otro. Y Jabes sabía que no podía tener la bendición de Dios si no se la pedía. Y él invocó al Dios, buscó que Dios lo prosperara en todas las cosas. Oh, si me dieras bendición. La Biblia allí en Efesios capítulo 1 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿no? Y tenemos bendiciones de arriba, de todos lados, en los cielos, tenemos bendiciones en esta tierra, ¿sí? Y nos gusta ser bendecidos. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Dios nos quiere dar las buenas cosas, no solo éxito, no solo prosperidad material o de salud, sino que Dios quiere bendecir nuestra vida espiritual, ¿sí? Para que hallemos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, ¿no? Y nos acordamos de Israel, nos acordamos de Jacob, allí en Génesis capítulo 32, versículo 26, cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová y ya rayaba el alba y Jacob le dijo, ¿cómo te llamas? ¿No? Y el ángel, no, mi nombre es admirable, ¿no? Y después se quería el ángel de Jehová y Jacob le dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Jacob ahí comprendió que para vivir una vida abundante, una vida plena, necesitaba ir a la fuente de quien daba esa vida abundante y plena, y esa fuente era Dios, ¿no? No te dejaré ir si no me permites disfrutar una vida plena delante de ti, plena delante de Dios, una vida de abundancia, una vida de dicha, porque la felicidad y la dicha no pasa por lo material, pasa por en confiar en aquel Dios que nos da su paz, nos da su bendición, nos da su amor, su misericordia. Acá Jabes había entendido, si me diera bendición, él necesitaba la bendición de Dios, necesitaba que Dios prosperara su camino, ¿no? Y todos deseamos también que Dios nos bendiga y nos prospere en todas las cosas. Juan decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y Dios también desea eso para nuestras vidas. Pero qué lindo es prosperar, ¿no? Pero el objetivo es ser prosperado por Dios, ser bendecido por Dios, para ser de bendición a otros también. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, la palabra bendición fue ahí en el capítulo 1 de Génesis, donde Dios bendijo a los animales del mar y a las aves del cielo. Y después está en el versículo 28, donde Dios bendijo al hombre y a la mujer para que fructifiquen y multipliquen y sojuzguen la tierra, ¿no? Allí está en el capítulo 1 ya Dios bendiciendo a su creación y bendiciendo también a la primer pareja en este mundo. Pero allí en Génesis capítulo 12 está Dios bendiciendo a un hombre que con ese hombre comienza el pueblo hebreo. Y Génesis 12:2 le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no? Te voy a prosperar, voy a hacer que todo prospere en tus manos. Voy a engrandecer tu nombre porque va a haber mi bendición sobre tu vida. Dice, y serás bendición. Muchas veces nosotros nos conformamos con ser prosperados por Dios, engrandecidos por Dios, pero no nos damos cuenta que Dios nos bendice para ser de bendición. Así que te animo también a no solo pedir la bendición de Dios, sino a ser de bendición para otras personas, ¿no? Sobre todo a personas que necesitan de tu ayuda, de algún consejo, de alguna ofrenda, de alguna ayuda,
pero que realmente vos puedas comprender que Dios te bendijo para hacer bendición. Primera cosa que Jabes pidió, ser prosperado por Dios. Segunda cosa que Jabes pidió allí a Dios, oh si me dieras bendición y ensancharas, dice allí, mi territorio. La palabra ensanchar significa aumentar, extender el territorio de Jabes. Obviamente él lo tenía que hacer ganándosela, pero él sabía que sin Dios no podía hacerlo, ¿no? Y eso me habla, hermanos, a mí que Jabes tenía proyección, tenía visión, ¿sí? Él tenía visión y buscaba en Dios proyectarse. Y realmente, justamente, ensanchar me habla de progresar, de aumentar, de crecer. Y muchas veces nosotros hemos quedado conformes con lo que tenemos, con lo que hicimos, cuando la voluntad de Dios es que sigamos progresando y extendiéndonos hacia adelante. Por ejemplo, tenemos en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Prosigo a la meta, extendiéndome hacia lo que está por delante, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que nos extendamos, que podamos crecer en las cosas de Dios. Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos va a hablar este proverbio de algo muy interesante en cuanto a poder tener visión y proyección en la obra de Dios. Dice así, sin profecía, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otra versión, la NBI dice, sin visión el pueblo se relaja, pero el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando no hay visión de Dios en nuestras vidas, nos relajamos. Dios tiene un propósito, Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Y si no cumplimos esa visión, nos relajamos y estamos cómodos y no queremos más compromiso, no queremos más nada. En cambio, Jabes decía, si extendieras mi territorio. Y la pregunta en este tiempo es, ¿cuál es tu visión en la obra de Dios? ¿A qué apuntás? ¿Cuál es tu desafío que Dios te ha dado para este año? Que muchos dicen, este es un año perdido. No es un año perdido. Si vos tenés visión, va a ser un año ganado. Si tenés visión en la obra de Dios, va a ser un año con frutos para Dios. Entonces, oh, si extendieras mi territorio, si ensancharas, si aumentares mi territorio. Hermano, ¿qué estamos haciendo para ensanchar el territorio? Estamos haciendo para aumentar los desafíos que Dios nos ha dado. Dios nos desafía constantemente a poder progresar y crecer en la obra de Dios. Me dirás, bueno, el año pasado tuve 10 alumnos de escuela dominical. Bueno, extendé. Este año voy a tener 20 o 15. El año pasado no visité a los chicos. Bueno, este año voy a visitarlo, voy a extender mi territorio. Pero eso es visión, eso es proyección. Y ojalá que nosotros tengamos visión y proyección. Muchas veces nosotros somos como en 1 Corintios capítulo 9, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo no golpeo al aire, no corro a la aventura. Golpear al aire significa el hecho de dos boxeadores que se están enfrentando y te imaginas que uno boxeador con los ojos cerrados golpea y golpea y golpea al aire sin apuntar a nada, ¿no? Y gasta su fuerza, pero está golpeando, pero gasta su fuerza y no apunta a nada. O te imaginas un corredor que sale corriendo por cualquier lado, se va por donde él quiere, por las montañas, por los valles, por los ríos, pero no apunta a nada. Bueno, Pablo dice, yo no corro a la aventura, no golpeo al aire, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, lo pongo en nocao para Dios. Entonces, planteémonos objetivos y planteémonos el hecho de poder servir a Dios con visión.
qué visión Dios tiene para tu vida. Y si no sabes qué visión Dios tiene para tu vida, busca a ese Dios de Israel que puede cambiar nuestra vida con una simple oración, una simple decisión como la de Jabes. Buscó que Dios prosperara su vida. Buscó proyección en su vida. Tercer punto con el cual Jabes va a ir a la presencia de nuestro Señor y va a ir allí a pedir el tercer punto. Dice así: si tu mano estuviera conmigo. Y si tu mano estuviera conmigo. Primer punto, buscó que Dios prosperara su vida, su camino. Segundo punto, buscó la proyección en la obra y en lo que él estaba haciendo. Pero el tercer punto nos va a hablar de la presencia de Dios. Si tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios, usamos la mano para agarrar, usamos la mano para golpear, usamos la mano para hacer cosas buenas, usamos la mano para guiar a alguien, para ayudar a alguien, para cocinar, para lavar. Prácticamente las manos son usadas constantemente en todo el día. Y dice, si tu mano estuviera conmigo, si tu presencia es como un niño que dice, Señor, tomame de tu mano y llévame, guíame. Guíame por donde tengo que ir. Tu mano estuviera conmigo. Y como dijimos, habla de su presencia, ¿no? Y tenemos allí en Josué capítulo 1, que lo vamos a leer en el libro de Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. Acá estamos. Dice allí la palabra de Dios en Josué capítulo 1, dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Yo estaré contigo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo, dice Dios. Ante los desafíos que Josué tenía, la presencia de Dios iba a estar ahí. Yo voy a estar contigo. Y fíjense en el versículo 17 lo que dice el pueblo de Israel. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te vamos a obedecer a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Te vamos a obedecer, pero solamente que la presencia de Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y qué importante es la presencia de Dios, ¿no? Tomarse de la mano de Dios y no soltarse, porque su mano es maravillosa. La presencia de Dios es la que nos lleva, nos guía, la que nos va a sostener su presencia, ¿no? Jeremías 20:11 nos dice que Jehová está en medio de ti, como va delante de ti como un poderoso gigante, su presencia. Y hablando de la mano de Dios, Nehemías va a decir allí en Nehemías capítulo 2, versículo 18, que la buena mano de Dios estuvo conmigo. La mano de Dios es buena para con sus hijos. Esdras va a decir en el capítulo 8, el versículo 22, la mano de Dios es para bien, para aquellos que aman a Dios. Fíjense, los dos hicieron grandes cosas, uno reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y otro reconstruyendo el templo. Y Dios los usó a ambos. Uno diciendo, la buena mano de Dios estuvo conmigo. La mano de Dios fue para bien en mi vida. Pero también tenemos en Deuteronomio 5:15, Dios le recuerda al pueblo de Israel, allí que con mano fuerte Dios los sacó de Egipto. Con mano fuerte Dios los libró de la esclavitud. Y tenemos en Éxodo 14:8, va a decir lo mismo, pero va a usar la palabra con mano poderosa. Dios los sacó de la esclavitud. Qué interesante es la mano de Dios. Esa mano que nos sostiene, esa mano que es buena, esa mano que es para bien, esa mano que es fuerte, esa mano que es poderosa. Si tu presencia estuviera conmigo, si tu mano, dice, estuviera conmigo. La presencia de Dios. Que nosotros también podamos ser guiados por Dios y no nos soltemos de su mano. Si su presencia va con nosotros,
obviamente vamos a sentir la guía, la dirección y la bendición de Dios. Y por último punto, allí Jabes va a pedir a Dios en la última oración, dice allí la palabra de Dios: si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Primero le pidió que Dios prosperara su vida, su camino. Segundo, le pidió proyección en su vida. Tercero, le pidió la presencia de Dios en su vida, guiándolo en todas las cosas, guardándolos. Y por último va a pedir la protección de Dios, porque sabía que había mucha maldad, muchos enemigos, muchos hombres malos. Y dice allí: si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Me libraras de mal para que no me dañe, ¿no? Y va a pedir, el último punto es la protección de nuestro Dios. Esa protección maravillosa que Dios da a sus hijos, ¿no? En Salmo 91.1, que yo lo llamo el Salmo 911, porque el 911 es el número que se marca generalmente para pedir auxilio. Bueno, tenemos de parte de Dios el 911 también, el Salmo 91.1, ¿no? Donde vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Él nos da sombra, auxilio en todo momento. La protección de Dios también nos habla en Mateo capítulo 6, donde el Señor va a enseñar a orar el Padre Nuestro, porque los judíos, los hebreos, no sabían orar en su lenguaje, ¿no es cierto? En arameo, ellos no sabían orar en hebreo, ¿no es cierto? Porque el arameo y el latín se había propagado en ese tiempo y el Señor les va a enseñar a orar, ¿no? Mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, decía el Señor, ¿no? Y el Señor comprendía que necesitábamos protección de parte de Dios, que seamos librados del mal, que seamos librados del maligno, ¿no? Y está allí una promesa maravillosa también en Josué capítulo 1 versículo 9, que también muchos conocen. Dice así la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 9, dice allí: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? No temas, no tengas miedo, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Su protección va a ir contigo, ¿no? Y el famoso versículo, ya para terminar, en este tiempo de Isaías 41, Isaías 41, versículo 10, si no me equivoco, 11, ahí estamos. Isaías 41, Dios dice: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia, ¿no? La protección de Dios. Jabes con eso tenía todo. Tenía la prosperidad de Dios, tenía proyección en la obra de Dios, desafíos, tenía la presencia del Señor. Tu mano, Señor, no me la sueltes, me quiero agarrar de tu mano. Y por último tenía la protección de Dios. Y lo hizo con una oración de fe, confiando en Dios, que Él era el Dios de Israel, que cambió a Jacob en Israel, que Él era el Dios de las bendiciones, y con las bendiciones de Dios Él podía cambiar. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió, no por su ambición, sino porque confió en el Dios de los cielos, para ya no ser el hijo del dolor, para ya no ser el hijo de la tristeza, sino para ser un hombre que honraba el nombre de Dios y confiaba en la palabra y en la promesa de Dios. Así que te animo también
a que podamos tener una oración como Jabes, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra perspectiva, que nos desafíe a crecer, que nos desafíe a buscar la presencia de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, pero también proyección en nuestra vida. Oramos a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, tú bendigas tu palabra. Señor, gracias por el momento que tú nos das con tu palabra. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida, y que podamos ya ser dejar de ser el hijo del dolor, de la tristeza, que ya podamos dejar de ser aquel cristiano inestable, inconstante, que ya podamos dejar de ser aquel cristiano que no se compromete, que ya podamos dejar de ser aquel cristiano que inicia algo y no lo termina. Queremos estar firmes y confiar en ti, Señor. Jabes llegó a ser más ilustre porque hizo una oración de fe e hizo una oración con fe. Tú bendigas tu palabra y ayúdanos a cambiar y a desafiarnos para ser mejores y progresar en la obra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.